¿Están conectados? ¿No? Todavía no. Aquí esperamos. ¿Quieres? Muy buenas tardes, hermanos en Cristo, que peregrinan por allá en tierras lejanas de Atlanta, Georgia, comunidad de Catedral en Misión Cristo Rey, que con el gusto que Dios nuestro Señor nos comparte y nos da por la fe, la esperanza y la caridad que nos ha transmitido como dones directos de Él, que no son una conquista de nosotros, sino de Él. Quisiéramos empezar estas reflexiones que tuvo bien el Santo Padre, el Papa Francisco, comunicarnos a toda la Iglesia Católica y, por qué no decirlo, también a la gente de buena voluntad para esta Cuaresma 2021, pero que el documento, el mensaje fue firmado desde el 11 de noviembre del año pasado, 2020, fiesta y memoria de San Martín, obispo de Tours. Sin duda alguna que la palabra de Dios, nuestro Señor, es la que ilumina nuestro camino, es la que guía nuestro sendero hacia la Pascua, una Pascua celebrada porque Cristo ya ha hecho su Pascua y nos la ha transmitido a nosotros, pero que celebramos con mucha alegría y con mucha esperanza, primeramente Dios en Semana Santa. Por eso quisiera, para empezar esta reflexión, acudir al texto que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha propuesto y que de ahí ha sacado el lema de su mensaje llamado Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, Mateo 20:18, y la Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Del Evangelio, pues, según San Mateo. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para burlarse de él, azotarle y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Palabra del Señor. La frase que el Santo Padre ha elegido para este mensaje de Cuaresma 2021 consiste precisamente en esta frase: ya veis que subimos a Jerusalén. Jerusalén, recuerden, hermanos, que para el pueblo judío, y cómo no decirlo también para nosotros, desde la fe, es el centro del universo, centro del planeta, porque allí en Jerusalén, en donde estuvo el templo que edificara primeramente Salomón, hijo de David, que después fue destruido durante la deportación a Babilonia por Sennacherib, general de Babilonia, hacia el año 587 a.C., pero que después fue reconstruido por Herodes el Grande, ese templo que conoció Jesús nuestro Señor. Allí en ese templo, en el lugar más santo del templo, fue donde inicia la alianza de Dios con los hombres a través de nuestro padre en la fe, Abraham. Y es ahí en ese lugar en donde Abraham quiso sacrificar a su hijo por honor a Dios, y Dios le dijo: no le hagas daño a tu hijo, yo te voy a dar el mío, por decirlo así. Por eso Jerusalén es el centro en donde Dios establece un don para toda la humanidad en su Hijo Jesucristo. Por eso hoy hemos leído el Evangelio de San Mateo, pero San Lucas, toda la vida pública de Jesús nuestro Señor, toda su predicación, 3 años, consiste, la estructura literal o literaria de su Evangelio consiste en un subir a Jerusalén, en donde Jesús va a expresar en nombre de su Padre la entrega total por amor a nosotros. Por eso esta subida de Jesús a Jerusalén no significa otra cosa sino el sacrificio de su amor, el sacrificio de su persona, de su cuerpo, de su bendita esencia, Padre que entrega a su Hijo, el Hijo que por amor a su Padre le obedece y que se entrega totalmente por amor a nosotros.
es el centro del planeta porque es el centro en donde Dios expresa su amor por excelencia. ¿Cuál es ese momento en donde entrega su amor por excelencia? El misterio pascual. Por eso el Papa, como todo un teólogo y pastor de la Iglesia, ha dicho que esta Cuaresma es un momento especial para renovar la fe, la esperanza y la caridad. A la letra dice el mensaje del Papa: Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Si nosotros le preguntamos al Santo Padre o a las Sagradas Escrituras, por donde el Papa se inspira para darnos este mensaje, ¿qué es el cristianismo? Nosotros con toda certeza tendríamos que responder: el cristianismo es fe en Jesucristo, esperanza en la vida eterna y la caridad o el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En esas tres virtudes que Dios ha regalado al hombre, que le ha dado como un don inmerecido, la fe, la esperanza y la caridad no son una conquista de nosotros, no, es un regalo de Dios. Ustedes recuerdan aquellos pasajes, dice Jesús a sus apóstoles: nadie viene a mí si mi Padre no lo trae, la fe. Le dice a Pedro, hace unos días celebrábamos la memoria de la cátedra de San Pedro, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, esto no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna sangre, ninguna carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso esta iluminación que Dios le da al hombre en su inteligencia para ver, para interpretar la realidad como Dios la ve y la interpreta, es un regalo de Él. Y esta forma de ver el mundo con la luz de Dios, con la inteligencia de Dios, que es la fe, produce muchísima esperanza en nosotros, porque sabemos que la última palabra no la tiene ni la muerte ni el pecado, sino el amor de Dios, que tiene la última palabra para darnos vida eterna. Por eso esta Cuaresma, utilizando este número 40 emblemático en las Sagradas Escrituras, un número que tiene muchas significaciones, recordemos que estos 40 días en los que el Papa nos invita a renovar la fe, la esperanza y la caridad y a contemplar a Cristo que sube a Jerusalén para vivir y celebrar nosotros su misterio pascual, este 40 viene de una experiencia religiosa que tuvo todo un pueblo, el pueblo hebreo. 40 años del pueblo en el desierto, 40 días de Moisés en el Sinaí, 40 días de Elías hacia el monte Horeb, 40 días y 40 noches del diluvio, 40 años de Moisés en la corte en Egipto, 40 años como pastor de ovejas juntamente con su suegro Jetro en Madián, 40 años, guiando al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, 40 días explorando la tierra prometida antes de entrar en ella. Los azotes no deben ser más de 40, signo de corrección y de purificación. Goliat desafía a Israel durante 40 días. 40 años reinó David sobre las 12 tribus. El Señor es presentado los 40 días de nacido. En oración ayuno durante 40 días en el desierto, nuestro Señor en el desierto de Judá. Y después de su resurrección se le aparece durante 40 días antes de ascender al Padre. Por eso esta Cuaresma que viene de 40 invita, hermanos, a muchas cosas: a renovarnos, a purificarnos, a ser nuevos nuevamente en esta fe, en esta esperanza y en esta caridad que Dios nuestro Señor ha infundido en nuestros corazones. Por eso esta palabrita del Papa, renovar, es volver a ser nuevos. Si nosotros tomamos las Sagradas Escrituras y meditamos todos esos pasajes, sin duda, me refiero a los pasajes donde aparece el número 40, el Señor nos invita a reflexionar, a meditar, a renovar, o como diría el libro del Apocalipsis, a hacer nuevas todas las cosas en Él. Por eso, ¿qué es lo que vamos a renovar? Ya lo hemos escuchado en el mensaje del Santo Padre. Vamos a renovar la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es creer? ¿Qué es la esperanza o qué es el amor? Porque pensamos, como nuestros papás tradicionalmente nos han enseñado, si pensamos, contemplamos la fe como un don de Dios, como un regalo de Él. Por eso se dice que la fe es una virtud teologal, pero para no meternos en términos técnicos teológicos de la Edad Media,
expresados en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, es un don de Dios. ¿Qué es la fe? La fe, como hemos nosotros meditado durante muchos años, no es una experiencia ciega, no. ¿Cuántas veces escuchamos que la fe es ciega? No es cierto, la fe no es ciega. La fe es luminosísima, porque es una luz en el intelecto humano, y quiero citar esta expresión en la tesis doctoral del Papa San Juan Pablo II para obtener el doctorado en teología, la fe en San Juan de la Cruz. Para San Juan de la Cruz, y el Papa lo expresa, la fe es una luz en la inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, al nacer, al venir a este mundo, no sabemos la verdad. Tenemos que aprenderla. Lo único que sabe nuestra inteligencia y nuestro corazón, por decir una expresión bíblica, solamente sabe desear. ¿Qué desea? Lo que le ponen. En un abanico de posibilidades, el ser humano, gracias a la libertad que Dios le ha dado, tiene infinidad de posibilidades de elección. Ahora, no sabemos elegir porque muchas veces en las elecciones nos equivocamos. De hecho, el pecado, que se dice amartía en griego, significa equivocarse, etimológicamente hablando. Por eso, la equivocación que hace el hombre al elegir una cosa, solamente la descubre como una mentira o como una falsedad cuando Dios ilumina su inteligencia y la hace ver que su vida o lo que él eligió es una mentira, es una falsedad, es una fantasía, es una ilusión que no vale la pena. Por eso la luz de Dios es fundamental para que el hombre, teniendo un abanico de posibilidades durante su vida que escoger o que elegir, escoja lo que más le conviene para salvarse. Pero quisiera citar sobre todo una encíclica muy hermosa que el Papa Benedicto XVI inició en su ministerio petrino y que culminó el Papa Francisco cuando fue elegido sucesor de Pedro, y que es del 29 de junio del 2013, esta encíclica que aborda el tema de la fe, tema fundamental en nuestro cristianismo, es la Lumen Fidei. ¿Y qué dice la Lumen Fidei? Solamente quisiera tocar, Lumen Fidei en español significa la luz de la fe. Está escrita en latín. ¿Qué es la fe? Según esta encíclica del Papa. Porque recordemos, para no perdernos, que vamos a renovar en esta Cuaresma, según el mensaje del Santo Padre, primeramente la fe, la esperanza y la caridad. ¿Pero qué es la fe? ¿Y qué dice esta encíclica, Lumen Fidei, sobre la fe? Dice el Papa, tomando una cita bíblica de la primera carta de San Juan, dice: hemos conocido el amor. Y el segundo paso es: y hemos creído en él. Aquí se conecta la fe y el amor, o la caridad, o la caritas en latín. Ahora, nosotros muchas veces, en nombre del amor, decimos tantas cosas, expresamos tantas cosas, afirmamos tantas cosas, cuando en el fondo nosotros somos egoístas y atropellamos o abusamos de la palabra amor sin saber realmente qué es el amor. Por eso el amor expresado en Jesucristo nuestro Señor nos ha dado a entender el valor inmenso, eterno, que tiene la persona humana. Decía San Francisco de Asís, cuando contemplaba el misterio del nacimiento de Jesús en la Basílica de Belén, en Tierra Santa, decía al contemplar aquel pesebre en donde nació Jesús nuestro Señor, decía: Señor, ¿cuánto te ha costado amarnos? Por eso, la expresión del amor de Dios al hombre solamente es captada, profundizada, meditada y valorada si Dios nos concede el don de la fe. De lo contrario, hermanos, nunca sabremos qué es el amor y nunca sabremos el valor que tenemos como seres humanos. Por eso decía un gran teólogo, Ibn Baltasar, que solamente el amor es digno de fe.
¿Qué significa esto, hermanos? Que solamente podemos tener confianza y creer en alguien que hemos experimentado su amor profundamente. A una persona que hemos experimentado que nos ama profundamente, solamente podemos creerle a Él todo lo que nos diga, si nos hemos experimentado primeramente amados. Aunque para los demás sean unas mentiras, sean exageraciones, yo le creo a esa persona que me ha amado tanto porque lo he experimentado en carne propia. Por eso el primer paso, hemos conocido intelectualmente el amor de Dios. Hemos visto, sé lo que Él ha hecho por mí para salvarme. De hecho, si nosotros contemplamos la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el segundo libro de importancia después de la Sagrada Escritura para los católicos, vemos que la primera parte es lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? ¿O cuál es el contenido de la fe? Lo que creemos es todo el credo que rezamos todos los domingos. Y si ustedes recuerdan, hermanos, si recuerdan el credo, todas las cosas que se dicen ahí son cosas que ha hecho Dios en favor de nosotros. A nosotros solamente nos toca decir creo. Por eso ese rezo, esa síntesis de acciones prodigiosas que Dios ha hecho por amor a nosotros, yo digo, creo, Señor, eso que tú has hecho por mí. Por eso conocer primeramente, tener fe en Dios es saber, intelectualmente, saber lo que Dios ha hecho por mí. Y para saber qué es lo que ha hecho por mí, necesito escucharlo. Y lo que escuchamos está en su Sagrada Escritura, en su palabra. Ahora, el segundo paso, según la Lumen Fidei, la encíclica sobre la fe. No solamente conocer, no solamente saber, sino creer en el amor. Es decir, Señor, ¿de veras valgo tanto? Señor, ¿de veras valgo la pena? Señor, ¿de veras merezco todo lo que tú has hecho por mí? Por eso, la confianza, hermanos, en el amor de Dios ayuda a sanar tantas cosas que llevamos en nuestra vida personal y que no creemos que seamos tan valiosos. Lo digo con mucho respeto y ternura. ¿Cómo valorar la vida una persona que toda su vida en la infancia sufrió mucho? Que sus padres lo abandonaron, que sus padres ni siquiera lo desearon para engendrarlo, que ni siquiera lo cuidaron, que si ni siquiera estuvieron con él, o peor, cuando a una persona de niño o de niña abusaron sexualmente de esa persona. ¿Cómo creer en el valor inmenso que tenemos a los ojos de Dios para que Dios haga tantas cosas por nosotros? Por eso, hermanos, la fe nos ayuda a entender esto y aceptarlo. Hemos creído en el amor de Dios, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Por eso la experiencia de la fe, como decía hace un momento, no es ciega, es luminosa. Cuando Dios nos da el don de la fe, sé por qué estoy sufriendo, sé para qué estoy sufriendo, sé hasta cuándo voy a estar sufriendo y sé el sentido de mi sufrimiento. Por eso la fe ilumina toda la vida, ilumina mi trabajo, ilumina lo que hago, ilumina mi diversión, ilumina mi ser esposo, ser esposa, mi ser sacerdotal, mi ser hermano con la comunidad, ilumina todo, hermanos, porque la fe es una luz en la inteligencia. Eso es lo primero que Dios nos invita a renovar. ¿Cómo? ¿Cómo renovarla? Escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene de la predicación. Si yo no escucho a Dios, no puede encenderse la luz en mi inteligencia, porque Dios es el que me habla y me indica el camino de la vida, me indica por qué estoy pasando esto que estoy pasando. Sin la fe estamos condenados, hermanos, a malinterpretar lo que está pasando. Colgarle milagritos a Dios en donde Dios no tiene nada que ver. Peor, culpar a Dios de lo que no es culpable, no es responsable, sino el ser humano de lo que está pasando, de las malas decisiones, sean de nosotros o de las autoridades en turno, o incluso de las familias que nos han creado, que nos han engendrado, que nos han educado. Por eso este primer punto es fundamental. El Papa nos invita a renovar la fe. Vuelvo a repetir, no se puede renovar la fe
si yo no escucho las Sagradas Escrituras. El domingo pasado, aunque el Evangelio que proclamamos, primer Evangelio del primer domingo de Cuaresma, se tocó el tema de San Marcos, pero se escogió la aclamación antes del Evangelio de San Mateo. Y decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Por qué? Porque la luz de la fe nos ayuda a entender lo que está pasando. Si no entendemos nada, hermanos, aunque tengamos satisfecho el estómago de comida, satisfecho el cuerpo de placer, satisfecho a las manos de bienes materiales, no nos va a llenar nada, porque la luz de la inteligencia está bloqueada. La segunda cosa que el Papa nos invita a renovar es la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? El Papa Benedicto XVI, él sí hizo esta encíclica completa llamada Spe Salvi, o Salvados en la Esperanza, del 30 de noviembre de 2007. Y quisiera recoger de esta encíclica una frase muy hermosa que tiene el Santo Padre sobre cosas que debemos esperar y cosas que no tenemos que esperar, porque las cosas son así, el mundo es como es y las cosas nos toca vivirlas así y no hay vuelta de hoja. Dice el Papa, el cristianismo debe ser o debe tener una actitud autocrítica para saber qué tiene que esperar y qué no. Y esto le digo, hermanos, con mucho respeto, porque hay muchas cosas que prometemos en nombre de Dios para esperar y no llegan y no llegarán nunca. Como nuestra oración personal le pide muchas cosas a Dios y seguimos esperando y esperando y esperando, y humanamente hablando, ¿cuántas cosas nos han enseñado a esperar cuando es más saludable mentalmente aceptar? ¿Por qué digo esto? Porque el tema del sufrimiento, el tema de la enfermedad, el tema del amor, ¿cuántas personas juran en nombre de Dios que si le piden algo a una persona, por una persona que está enferma, aseguran que en nombre de Dios puede sanar? Sí puede sanar, pero si no sana, dejamos en vergüenza en nombre de Dios. O una persona que tuvo una decepción amorosa y a veces por buena voluntad, por muy buena intención, decimos, tú pídele mucho a Dios y va a volver aquel esposo que se fue con otra, la esposa que se fue con otro, aquellos hijos que se fueron. ¿Cuántas veces decimos esto? Pídele a Dios y Él te lo va a conceder. Y si no lo concede, dejamos en mal en nombre de Dios. Una persona que está enferma, pídele a Dios que te sane y te va a sanar. ¿Y si no sana? Entonces, como muchas veces la salud mental, y no estoy hablando todavía de la virtud teologal de la esperanza, porque la esperanza espera otras cosas. He dicho desde un principio que el objeto de la esperanza es la vida eterna, no cosas de esta vida. ¿Cuántas veces la salud mental, en muchos casos, depende de no esperar, sino de aceptar? Aquí en México hay muchas personas desaparecidas y vuestras madres de estas personas, mientras más esperan a que vuelva aquel hijo que desapareció hace 5, 6, 7 años, más enfermas están mentalmente. Y ellas, en su corazón, hay una palabra que le dice que sus hijos están muertos y que nunca los van a recuperar porque sabe Dios dónde los dejaron o sabe Dios qué les hicieron. Y a veces por seguir esperando, aquella mamá se va como consumiendo emocionalmente y ni es madre para quien desapareció, ni es madre para los que están vivos. Por eso, en nombre de Dios, cuántas cosas decimos que esperen. ¿En qué consiste nuestra esperanza? En la vida eterna. El testimonio más elocuente de la esperanza cristiana son los mártires. ¿Por qué? Porque iluminada su mente, su inteligencia, por la luz de Dios, con la esperanza en la vida eterna y su amor a Dios y a los demás, ¿a qué los llevó? A ver la muerte, y una muerte violenta, porque fueron mártires, una muerte sanguinaria,
literalmente sufrieron un asesinato, una ejecución, pero en esas circunstancias vieron la oportunidad de acceder a la vida eterna. ¿Cuántos mártires expresan una certeza? Hay un mártir de aquí de Guadalajara, que fue de los primeros que cayeron, el padre David Galván, que fue ejecutado en 1915. Cuando lo iban a fusilar, él dijo: hoy cenaré con Dios. O sea, cómo la muerte, que es la desgracia para quien no tiene fe, que es el terminar la existencia para quien no ha tenido la luz de Dios y la esperanza de Dios y el amor de Él, es la aniquilación completa. Para quien ha tenido la luz de Dios, de la fe y la esperanza, es una oportunidad de estar con Dios. Santa Teresa de Ávila, ¿cuántas veces en su oración decía: Señor, ya rompe la tela de este dulce encuentro? ¿Cuál tela? Ustedes recuérdense que Santa Teresa vivió en una España musulmana, en donde había gente palestina con la religión de Mahoma, y que traían un velo en el rostro, y que solamente la mujer soltera podía recorrer ese velo, el novio que se casaba con ella en la noche de bodas, porque solamente el novio tenía acceso a ver el rostro de la mujer. Y en esta cultura que le toca vivir a Santa Teresa, cuando le pide a Dios que ya rompa el velo, significa: Señor, ya llévame contigo, ya no quiero estar aquí, y esto ya no me satisface. Santa Mónica, mamá de San Agustín de Hipona, decía: esto ya no me gusta, este mundo ya no me gusta, estoy hastiada, ya quiero estar con Dios. Por eso la esperanza tiene por objeto la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Es un don que solamente vamos a experimentar después de muerto? No. La vida eterna, dice San Juan en su Evangelio, consiste en conocer a Dios y a su enviado, Jesucristo. Entonces, ¿cómo el conocimiento que está involucrada la esperanza y el amor, cómo estas virtudes nos ayudan a vivir la vida eterna desde ahora? No esperar a que muramos, porque precisamente porque se ha experimentado desde hoy, Dios nuestro Señor nos da la certeza de que hay algo más que lo que nos ofrece el mundo. Por eso la esperanza siempre tiene puesta su confianza en el más allá, hermanos, pero que es un más allá que se te acerca, que se te da como don en el más acá, en la mente y en el corazón. Por eso llevamos ya dos cosas que el Papa nos invita a renovar: la fe, que es una luz en la inteligencia, don de Dios, para saber entender lo que está pasando; la esperanza, que nos ayuda a comprender que las cosas no terminan aquí, sino que están proyectadas hasta la vida eterna; y el tercer don que el Papa nos invita a renovar es la caridad o el amor cristiano. Para esto quisiera citar la encíclica Deus Caritas Est, que en español significa Dios es amor, una frase de San Juan en la primera de sus cartas, capítulo 4, versículo 8. Esta encíclica nos la regaló el Papa Benedicto XVI un 25 de diciembre del 2005. El Papa en esta encíclica, en este documento importante en la Iglesia para poder entender la virtud teologal del amor o de la caridad, hace un recorrido, hermanos, en los conceptos universales que ha habido sobre el amor. Primeramente, el Papa toca el amor como eros, de ahí viene el erotismo, y que lo cultivó ampliamente el mundo griego, en donde la veneración, a veces ahora la idolatría del cuerpo, de la experiencia sensorial del cuerpo que produce placer, todo eso es enmarcado en la palabra eros, de ahí viene erótico, y que sí, ciertamente muchas personas sienten felicidad al experimentar esta forma de venerar o de utilizar el cuerpo, pero sabemos honestamente que eso no llena, que eso cansa y que eso llega a hartarse. Sobre todo, con mucho respeto lo digo, la que es más sensible en estas cosas es la mujer, que la ilusión que tuvo
de recién casada, cuando experimenta solamente de parte del esposo un placer venéreo, un sentimiento, una sensación, pero no va acompañada de otras cosas que el Papa va a decir enseguida, la mujer se siente un objeto utilizado y utilizable. Por eso, si en este mundo observamos tanto culto, tanta utilización, tanta objetivación del cuerpo, pues es precisamente por eso, porque se reduce el amor como eros a una experiencia meramente sensorial o tristemente genital. El Papa dice que hay una forma segunda del amor, que es la filías o la amistad que ofreció al mundo entero el pueblo romano. Si en el primer concepto del amor, que es el eros, solamente busco mi placer, mi satisfacción personal, mis intereses personales, en la filías del mundo romano ya busco los intereses de los dos, que es la amistad. Una amistad en donde nos ponemos de acuerdo los dos para tener un bien común entre los dos. Este concepto es mucho más maduro que el eros. El eros es una cuestión meramente egoísta. El segundo es la amistad, que nos genera ya una comunidad, una colectividad que se ponen de acuerdo para un bien común, que es la amistad. Pero el concepto que nadie había experimentado y que Dios es el único que puede conjugar este verbo es el ágape. Y aquí entra el amor de Dios. Y esto es importante que se entienda, hermanos, porque como decía hace un momento, el amor es una palabra sumamente abusada en nuestros tiempos. El amor como ágape solamente lo puede conjugar Dios nuestro Señor. Solamente Él puede decir que nos ama de forma ágape. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor que ama primero. Él es el primer que da el paso. Él es el que ha venido a buscarnos. No somos nosotros los que hemos andado detrás de Dios. Él es el que ha andado detrás de nosotros. Segundo, ama siempre. El amor de Dios no es convenenciero. El amor de Dios es incondicional, porque ama siempre independientemente de la traición o de la infidelidad de nosotros. Un pasaje que habla concretamente de esta calidad o esta cualidad del amor de Dios, de amar siempre, es el profeta Oseas, en donde a este profeta en su experiencia personal le va muy mal en su experiencia conyugal, se casa con una prostituta del pueblo, la mujer lo abandona, se va con los amantes, y cuando se queja con Dios, Dios le dice, ¿ahora entiendes cómo me siento? Y en la experiencia personal del profeta, entiende el profeta la forma en que él ama al pueblo. Vaya por ella, aunque le haya hecho infiel, vuélvala a seducir, vuélvala a enamorar, háblele al oído y tráigala a su casa. Así es Dios con nosotros, nos ama siempre. Él es el que nos enamora, Él es el que nos seduce. Dice el profeta Jeremías, Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Por eso este amor permanente de Dios, hermanos, es el que crea la esperanza. Dios me ama siempre. Y si quisiéramos poner una frase muy atrevida, pero para dar a entender este concepto, hermanos, es esto: si Dios nuestro Señor nos ama siempre, significa que tiene esperanza en nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos esperanza en nosotros mismos, no tenemos confianza. Saben, se me viene un ejemplo que yo he experimentado en mi vida como sacerdote, en la atención a grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos o como a drogadictos. ¿Saben qué es lo que se pierde en una persona que había hecho un propósito y lo ha fallado? Se pierde la confianza en sí mismos. Y eso es lo que más duele. Por eso la primera infidelidad es la primera de muchas. Porque se pierde la confianza, se destruye algo. Cuando Adán y Eva pecan en el pasaje del paraíso,
pierden la confianza en sí mismos y por eso se avergüenzan de sí mismos y por eso se le esconden a Dios. Por eso el amor de Dios es un amor permanente, incondicional, fiel. Y la tercera característica es un amor universal. Dios ama a todos. Dios no tiene exclusividades. Dios ama por parejo. Dice la lectura de San Pablo, la carta a los Romanos, la prueba de que Dios nos ha amado es que Él nos amó primero estando nosotros muertos. Por eso, hermanos, esta experiencia del amor de Dios es lo que le da sentido a la fe y le da sentido a la esperanza. Solamente el amor es digno de fe y solamente se espera cuando se ama. Un ejemplo que sin duda alguna han leído o han escuchado de la mitología griega. El regreso de Odiseo de la guerra de Troya a su tierra natal. Su esposa Penélope lo espera constantemente porque lo ama. Y aunque hay muchos amantes posibles para ella, hombres que quieren casarse con ella para aprovecharse de la fortuna de su esposo, la están presionando, le están diciendo que escoja porque su esposo nunca va a volver de la guerra, y ella tejiendo una tela, la vuelve a destejer porque les ha dicho, el día que termine esta tela voy a elegir uno, y la vuelve a destejer porque no puede elegir uno porque sigue amando a su esposo. Por eso esta experiencia, hermanos, del amor de Dios experimentada nos ayuda a esforzarnos primeramente a vivir como Dios ha vivido, a amar como Él ha amado, a pensar como Él ha pensado y a esperar como Él ha esperado. Esta sería como la primera parte del mensaje del Papa Francisco, como fundamento las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Este es como el fundamento de su reflexión, como para ayudarnos a entender, a preparar, hermanos, y a celebrar dignamente el misterio pascual de Cristo, que nos lo apropiamos y nos lo hicimos nuestro el día que nos bautizaron, y que Dios infundió estas virtudes teologales, estos dones preciosos, y que se renuevan cada que celebramos algún sacramento y de manera universal cada que celebramos la Semana Santa, en este jueves que abre como un pórtico, viernes, sábado y domingo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Creo que este es como el centro del mensaje, y para mañana podríamos dejar primeramente Dios las obras piadosas que el pueblo hebreo tenía bien para preparar su corazón, como el ayuno, la oración y la limosna, que el Papa también los toca, y que el misterio pascual de Cristo, que florece en nuestros corazones por el bautismo que hemos recibido, pues se actualiza en esta renovación de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Si esto sería como por hoy la reflexión, y vamos a dar un espacio para alguna pregunta que quieran hacer mis hermanos que están siguiendo esta transmisión, no solamente personas de buena voluntad que estén escuchando este mensaje, sino también mis hermanos a quien hemos dedicado esta reflexión, que radican en tierras lejanas, que han emigrado como Cristo emigró a buscar una vida más digna, y que como todos hijos de Dios se esfuerzan por vivir cada día su fe en tierras lejanas, por ir a Atlanta, en Catedral en Misión Cristo Rey en Atlanta, Georgia. No sé la forma en que quieran hacer las preguntas, pueden aparecer ahí en la pantalla, y con mucho gusto, con sencillez, las contestamos.
En lo que hubiese alguna posible pregunta, quiero introducir lo que primeramente Dios el día de mañana meditaremos. Y voy a dar algunas preguntas de un servidor hacia ustedes para que las piensen, las reflexionen, sea que vayan conduciendo su trabajo, sea que estén en casa, sea que se estén durmiendo, sea que es un insomnio que no puedan dormir en la noche. Mediten esas preguntas para empezar el día de mañana con la reflexión. Creo que por ahí hay alguna pregunta, vamos a escucharla. ¿Cuál es el significado de la palabra ágape? Ágape. La palabra ágape es una palabra desconocida en el mundo grecorromano, desconocida para todas las culturas y que fue inventada por los escritores sagrados, que se tradujo ágape, esta forma de actuar de Dios, por caritas en latín, con la traducción que hace San Jerónimo hacia el año 200 después de Cristo, y que se tradujo a nuestro castellano como amor. De tal forma que la palabra auténticamente amor, o lo que realmente es el amor, es la forma de proceder de Dios con nosotros. La forma de proceder de Dios en favor del hombre, que le genera vida, le genera felicidad, esa forma de proceder se le llama ágape. Por eso el ágape es una palabra inventada por el cristianismo para expresar de forma peculiarísima lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso una etimología no propiamente no la tenemos, pero sí el contenido de esa frasecita, de ese ágape, es la experiencia que el amor de Dios nos ha dado. Hagan de cuenta, hermanos, que el ágape es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Porque no es solamente un conocimiento, recuérdense. No solamente conozco lo que Dios ha hecho por mí, sino que lo hago mío, creo en Él, y entonces la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi corazón, esa experiencia de la vida de Dios en mi vida, se llama ágape, se llama caritas, se llama amor. Por eso Dios, en su infinito poder, en su infinita sabiduría, en su infinita omnipotencia, es capaz de entrar en nuestros corazones para que a través de este corazón pequeño, frágil, como la ceniza que hemos recibido el miércoles de ceniza, exprese el amor hacia los demás. Dios vea, más bien el mundo vea a Dios en nosotros. Ese es como el objetivo del ágape. ¿Alguna otra pregunta? Saludos desde Atlanta. Le agradecen por la reflexión que acaba de transmitir y agradecen la enseñanza. Bien. La introducción, hermanos, para el día de mañana va a empezar con el bautismo, que es la forma en que Dios nos hace participar de su misterio pascual. Subir a Jerusalén, como lo expresaba el Santo Padre al inicio del mensaje, mirad que vamos subiendo a Jerusalén. Cristo va a realizar su misterio pascual en la ciudad santa de Jerusalén. Este misterio de su pasión, muerte y resurrección nos lo ha transmitido a nosotros en nuestro bautismo. La palabra bautismo o baptisme en griego significa sumergirse, haciendo una analogía de ese momento en donde las primeras comunidades cristianas, comunidades apostólicas, bautizaban a los que creían en Jesucristo, sumergiéndose en una piscina llena de agua, analogándose, comparándose, simbolizando ese sumergirse de Cristo en la muerte para resucitar como hombre nuevo, como a la vida eterna, como hombre glorificado, como Dios resucitado en su naturaleza humana. Entonces, el bautismo o baptisme es un sumergirse en las aguas del bautismo para ser hombres nuevos. La pregunta que quería yo hacerles a ustedes y la meditaran es, ese baptisme, ese sumergirse en la nada, porque Dios ha venido a sumergirse no solamente en las aguas del Jordán, hermanos, ha venido a sumergirse en la nada de la humanidad, en esa ceniza que hemos representado el miércoles de ceniza, en ese caos que el ser humano ha hecho
por decisiones mal hechas, Dios ha venido. Dios ha venido a buscar lo que estaba muerto, dice San Pablo. Por eso, ese sumergirse, dice San Pablo también, la actitud kenótica de Cristo, que significa Dios se ha vaciado de sus privilegios divinos y se ha introducido en esta nada. La pregunta es esta: ¿cuál es la nada en la que tienes que introducirte? ¿Cuál es la nada de tu vida? ¿Qué es eso que provoca caos en tu vida personal? ¿Qué es esa nada que de repente te cuesta aceptar? ¿Cuál es ese vacío de la existencia de Dios que Dios quiere llenar? ¿Cuál es esa nada que tienes que aceptar y asumirla con responsabilidad? Y a partir de esa nada, Dios no se queda ahí. Nos supera la nada, trasciende la nada y surge victorioso el sábado de gloria. Por eso esa sería como la pregunta a reflexionar: ¿cuál es la nada que no se acepta? ¿Cuál es la nada que no se tolera? ¿Cuál es el caos en el que te has metido y te hace sufrir todavía por no aceptarlo? Que Dios nuestro Señor nos conceda esa gracia de ir meditando en este misterio de nuestro bautismo. Y sí, creo que hay alguna pregunta. Adelante, para enseguida darles la bendición a todos. ¿Cómo recuperar la confianza en uno mismo a ver que una y otra vez no cumplimos como buenos cristianos? Como les decía hace algún momento, solamente se recupera, hermanos, la confianza en uno mismo, y lo digo por experiencia personal en mi persona y también experiencia personal en gente que con gusto y en nombre de Dios y gracias a Él he aportado un grano de arena para que recuperen esa confianza perdida. Solamente, hermanos, experimentando el amor incondicional de alguien. Dios nuestro Señor, para expresarnos su amor, tuvo que hacerse carne, tuvo que hacerse palpable, sensible, perceptible a nuestra naturaleza humana. Dice un poeta que para que pudiéramos abrazar a Dios nuestro Señor, se hizo pequeñito para poderlo abrazar, para poderlo abarcar. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en uno mismo? Primeramente, escuchando a Dios en su palabra. Pero su palabra no de una forma aislada. Y aquí entra, hermanos, una responsabilidad muy grande como cristianos, como iglesia. Una palabra que se escucha en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que hay otras personas que han escuchado a Dios y han experimentado el amor de Dios y me hacen sensible. Escuchen muy bien. Me hacen sensible el amor de Dios gracias a su mirada, gracias a su forma de hablarme, gracias a la actitud que tienen conmigo. De tal forma que yo siento el amor de Dios y eso me hace recuperar la confianza conmigo mismo. Solamente si yo me siento amado por alguien, y aquí estamos en un nivel ya humano, un hermano de la comunidad, en este caso, por ejemplo, de Catedral Cristo Rey en Atlanta, un hermano que sabe ser imagen transparente de Cristo, porque ha escuchado y ha conocido y ha aceptado el amor de Dios. Esta red de amor entre nosotros nos hace recuperar la confianza, aunque los demás no la tengan en nosotros. Solamente el amor es digno de fe, como decía Isbón Baltasar. Por eso, qué importante es superar la culpa. La culpa como culpa psicológica, no culpa moral, que son cosas diferentes. La culpa psicológica es de suma importancia anularla, quitarla, desterrarla, mandarla hasta donde lo más lejos posible. Nos hace capaz, si borramos la culpa, de entrar en el amor de Dios. Porque si hay alguien que se va de esa culpa por lo que hemos hecho, por lo que nos ha pasado, y que vivimos todavía conmiserándonos con nosotros mismos, como poniendo todavía el dedo en la llaga, es Satanás. Satanás es el que pone el dedo en la llaga para decirte: no vales nada, mira tanto que te habías esforzado y hasta dónde caíste, si eres un esto otro. Es Satanás el que nos acusa día y noche por la culpa psicológica que no hemos aceptado.
¿Por qué nos cuesta tanto superar la culpa y recuperar la confianza? Hermanos, lo digo con mucho cariño y lo digo por experiencia, porque somos soberbios. El soberbio no se permite equivocarse, porque es un narcisista. El narcisista se siente perfecto, se siente omnipotente, se siente absolutamente acabado y no se permite una equivocación. Por eso Dios nos enseña a aceptarnos como somos, la humildad, y en esa aceptación experimentamos que Dios así nos ama, y curiosamente en ese sentido vamos transformando nuestra vida, solamente, hermanos, sumergiéndonos en nuestra nada que decía hace un momento. Por eso, importantísimo escuchar la voz de Dios que nos sigue amando y también experimentar el amor de los hermanos que es en la comunidad creyente, en la iglesia. Son los caminos para recuperar la confianza perdida en nosotros mismos. Porque si nosotros no recuperamos la confianza, vamos a ser altamente vulnerables para seguir cayendo en el pecado. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un esposo quiere dejar el alcohol, su primer enemigo a vencer es él mismo. Creer que puede vencerlo y que la gracia de Dios va a estar con él. Si no da ese primer paso y pone su confianza en su esposa que lo está viendo, y el día que su esposa le haga bullying o le eche carrilla, ese día va a sucumbir. Que lo vea con una cerveza. ¿Qué hubo? No que prometiste tantas cosas, eso lo va a hacer sucumbir. Por eso la primera convicción es creer que yo puedo y creer que Dios sabe y cree que puedo. Son como los caminos que podemos tomar para recuperar la confianza perdida en nosotros mismos. Otra persona pregunta, ¿cuándo vuelven a transmitir? Si nos pueden decir, por favor. Primeramente Dios, transmitimos el día de mañana, hermanos, a las 6 de la tarde, hora de México. Empezaremos, tratamos de empezar puntualmente. De todos modos, se pueden integrarse como vayan pudiendo, y lo importante, hermanos, es escuchar una palabra de parte de Dios para que se ilumine nuestra vida, primeramente Dios. Por eso quisiera en este momento compartir la bendición, y primeramente Dios, nos veríamos el día de mañana a las 6 en punto, hora de México, hora del centro, desde aquí de Guadalajara, Parroquia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios nuestro Señor les acompañe, les proteja, les cuide y les dé la gracia de estar siempre alegres, porque Él nos ha amado y Él nos ha hecho una propuesta de vida eterna. Dios los bendiga.